14 años atrás, Adoración Gutiérrez bajó las escaleras de los tribunales sabiendo que los cómplices del asesinato de su hija seguirían en libertad. Los siguientes 6 años de su vida los pasó estudiando la carrera de abogacía. Buscaba algo más que un título colgado en la pared. A los 56 años, la doctora Gutiérrez logró que se reabriera la causa por el crimen de su hija. Es una madre por su lucha. Es una abogada que busca justicia. Es adoración por su hija. Efectivamente, Adoración le dicen Dora, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, su historia es tan conmovedora y tan terrible, ¿no? Porque, claro, usted empieza a estudiar Derecho para llegar al fondo de la historia del crimen de su hija. Sí, es así. Es así y todavía a casi 14 años no llegué, pero falta poco, porque quienes faltaban en esta causa, cómplices y el autor intelectual, hace poquitos meses, a fines de diciembre, el fiscal requirió la elevación a juicio por estas personas. Así que, si Dios quiere, va a haber un segundo juicio y en ese juicio voy a ser yo ya la abogada por mi hija, ¿no? Porque se haga justicia por ella. Eso es en lo que estoy trabajando en este momento, además de mis tareas, digamos, habituales en el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, acompañando a otras mamás, otros papás, otras familias que pasaron por lo mismo, ¿no? Exacto, porque, y discúlpeme que Dora que vaya a los detalles, pero la muerte de su hija se produce en un primer momento con la sospecha de que son 2 mujeres que han intervenido y que hay un autor intelectual, ¿no? Sí, es así. A mi hija la secuestran el día 8 de noviembre del año 2000. Hay un primer llamado extorsivo pidiendo un rescate a las 3 horas aproximadamente de que ella sale con 2 mujeres, quienes la engañan, digamos, porque le dicen que tenían que decirle algo respecto de su novio. Bueno, nunca volvió. Al día siguiente estas mujeres tenían el dato de que había un plazo fijo porque piden un rescate y ese plazo fijo provenía de la venta de nuestra casa. Con el papá estábamos ya divorciados, pero no habíamos vendido la casa. Entonces, justamente el plazo fijo vencía al día siguiente, el día 9. Estas 2 mujeres hacen los llamados extorsivos y antes de cobrar el rescate, que estaba planificado para el día siguiente, después que abriera el banco, la matan a María Laura en La Plata, en Gonet puntualmente. Luego de matarla, regresan por la autopista La Plata para hacer los siguientes llamados extorsivos y cobrar el rescate. No lo logran hacer porque yo hice la denuncia enseguida, el teléfono estaba intervenido, se hizo un operativo donde se llega al lugar de donde ellas hacen estos llamados y las detienen. Desde un primer momento yo sospeché que el único que podía saber, digamos, este dato era el que había sido novio de mi hija y que yo lo sabía hacía poquito porque me lo había contado María Laura. En el mes de agosto me lo había contado, fines de agosto, septiembre me lo contó. Y digo, ¿cómo podían tener este dato? Bueno, resultó que cuando detienen a estas mujeres eran conocidas del novio de mi hija. Entonces, cerró todo. Yo tenía ese pálpito de que tenía que provenir por ahí. Cuando hago la denuncia, estando ella aún con vida, yo aporto datos del novio, de su entorno, de lo que yo conocía. No dio tiempo, lamentablemente, para que la rescataran a mi hija con vida y la muerte que le dieron a mi hija estas 2 mujeres que fueron condenadas en el año 2004 a prisión perpetua y que ya tienen libertad condicional desde el año 2011. ¿Por qué? Tienen libertad condicional porque en el año 2000 en la provincia de Buenos Aires estaba vigente la ley del 2x1. Ah, claro. Que significaba que por cada día que estuviera una persona detenida sin sentencia firme, se computaban 2 días.
con lo cual a los 11 años quedan libres porque se les computan 20, en virtud de que apelaron los defensores la sentencia y estuvo en casación 6 años, la tuvo casación sin resolver, para luego decir en un mes no hacemos lugar al recurso de la defensa, pero esos 6 años se computaron 12. Luego apelaron en la Corte y hace pocos días, recién ahora la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia de estas 2 mujeres condenadas, o sea que ahora está firme en la provincia, condenadas en el año 2004. Y ahora, recién ahora, y después de bastante venir luchando con esto, que ser abogada me ayudó, pero tampoco me hizo, digamos, me dio el privilegio de que los plazos se acortaran, de que se resolviera más rápido. Recién ahora, un fiscal de La Plata, el doctor Condomí Alcorta, requirió la elevación a juicio, se pudo aportar prueba nueva, y bueno, espero que resuelva, porque lo tiene para resolver el juez de garantías, la elevación a juicio, ¿no? Es decir, que ese hombre, ¿no es cierto?, ese exnovio de su hija, sí, contrata a estas 2 mujeres para que la maten. No, eran conocidas de él. Sí. Una de ellas era la expareja, que no era expareja, seguía siendo pareja. A mi hija le había dicho que estaba separado. Pero además tenía otras parejas, porque él no está en el país cuando sucede esto, se va unos días antes al Perú. Se va con otra mujer, que también es pareja, y que se supo recién ahora, hace 1 año, 2 años, y que a través de ella tuvimos nuevos datos, digamos, de su declaración y de la declaración de otro testigo. Entonces, es toda, digamos, una asociación entre ellos, porque el que sabía el dato era él. Claro. Él se va y tiene su coartada, regresa después, pero él es el a mi modo de ver, y lo tendrá que determinar exactamente. Claro. Se va a debatir en un juicio, ¿no? Se tiene que hacer un juicio, un debate oral, en el cual se va a saber, digamos, si es culpable o no es culpable. Yo, como mamá, tengo la íntima convicción de que es culpable. Como abogada, son los jueces, a través de la prueba, los que van a determinar si es culpable o inocente. Además, y otras 2 personas como abogada, en este caso, si sigue su curso, ¿no es cierto?, el juicio tal como usted lo está explicando. Sí, esa es mi expectativa. Claro, les va a ver la cara. Sí, ya se la vi, pero ahora la vi cuando fue el otro juicio, cuando estuvieron como testigos estas personas, no como imputados. Ahora los voy a ver como abogada, o sea, los voy a ver sentados como acusados, pero siendo además la abogada de mi hija. Es terrible, Dora, se necesita mucha fuerza para poder aguantar. Nunca pensé que iban a pasar tantos años, claro, y que iba a poder, digamos, llegar a esta instancia, pero bueno, la justicia es lenta, es muy lenta. Además, usted sabe que Ernesto Sábato siempre decía que cuando la justicia es tan lenta, deja de ser justicia, ¿no es cierto? Porque se produce un lapso de tiempo que le permite a los culpables, bueno, buscar otras coartadas o incluso morirse, ¿no? Hay pruebas que ya no se pueden reeditar. Yo pedí unos ADNs por cabellos que se habían incautado en los autos que en su momento usaron para trasladar a mi hija, y para compararlos con los de los imputados, para tener, digamos, alguna prueba más respecto del ADN de estos cabellos, a quién pertenecen. Y bueno, no los encuentran, porque pasaron 13 años. Claro. Entonces esas muestras, cuando las solicitó el fiscal, y no aparecen, por decir una prueba, ¿no? Y además, digamos, esta mujer que ahora está con libertad condicional, que era su pareja, a quien él visitó en la cárcel durante 11 años, ahora está viviendo con él, porque ella dio, digamos, como domicilio, el domicilio de él, y él se hizo cargo responsable de su libertad condicional. Claro, él, que también más claro imposible. Claro, sí. Sí, es terrible. La complicidad queda exactamente. Esto hace que el paso de los años y que él está en libertad, porque él también está en libertad, entonces se diluye muchísimo el poder avanzar, digamos, con las pruebas, ¿no? Qué fuerza, Dora. Además, no solamente tenerlos enfrente, sino lo que debe haber significado hacer una carrera, ¿no es cierto?, pensando en que usted va a poder defender a su hija finalmente. Fue difícil, no voy a decir que fue fácil, porque anímicamente uno tiene momentos difíciles.
Pero la fuerza me la dio mi hija, aunque parezca, digamos, increíble decirlo así, es ella la que me da fuerza para estudiar y es ella la que me da fuerza para seguir viviendo cada día y seguir haciendo cosas por la causa de ella y por las causas de tantas otras mamás y papás que están pidiendo justicia. Y lamentablemente, como siempre digo, me encontré a lo largo de estos 5 años que trabajo en la asistencia a las víctimas con muy buenos jueces y fiscales, pero también me encontré con muchos que realmente o no tienen vocación o no les gusta su trabajo. O no les importa el dolor ajeno. No les importa el dolor ajeno o podría haber otras causas, eso no lo sé. Pero son muchos los casos de impunidad en los que estoy acompañando, o bien porque nunca se descubrió al culpable, digamos, nunca se lo identificó, o bien porque identificado se diluyó la pena a través de los años, se les dieron salidas anticipadas, en algunos casos se han profugado, en otros, o sea, no se llega nunca a tener una justicia plena. O sea, la reparación a la víctima prácticamente no existe, que es por lo que nosotros luchamos, porque la víctima tenga una reparación completa. Y esa reparación es la justicia. Desde ya. Entonces, la justicia tiene que todavía trabajar mucho este tema de los derechos de las víctimas, ¿no? Por supuesto. No revictimizarlas, porque con esta justicia lenta, con todos los pasos que después de una condena siguen todos los demás, que son las apelaciones, en casación, en la Corte de Provincia, en la Corte de Nación, pasa la vida. Muchas mamás se han muerto antes de ver justicia por sus hijos. Por eso toda nuestra admiración. Doctora Dora Gutiérrez, una mamá que estudió, se recibió a los 57 años, ¿no? 56, sí. 56. Ahora va a ser 6 años que me recibí el 16 de julio. Bueno, por eso, se recibió en un momento en que en la vida hay otras cosas que uno supone que la están esperando. Así que una gran admiración y muchísimas gracias, Dora. En un instante seguimos con estas historias que nos enseñan a vivir de otra manera. Gracias. Bueno.